El Gobierno Regional de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y la Junta de Vecinos Aconcagua Sur de La Calera presentan La Pausa. Conceptos filosóficos para acompañarte en casa. Un espacio innovador de conversación en Radio Carnaval. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 7% 2022. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 1:00 ya con 9 minutos acá en la Radio Carnaval. Don Héctor Rojas, mejor dicho, el tío Héctor. El tío Héctor, ya sumamente conocido como el tío Héctor en Radio Carnaval. Dijiste el programa anterior de que ya estaba dentro del inventario. Exactamente, ojalá, ya. Pero ya lo estamos desechando ya, de verdad. Ya estamos ya listos ya para ir terminando ya. Oiga, penúltimo programa, tío Héctor. Penúltimo programa, y es uno de los programas más interesantes que vamos a tener. Bueno, todos los programas han sido interesantes. Claro, sí. Pues. Este va a ser muy, muy, muy interesante. Así que todas las mujeres a poner oreja. Exactamente, porque hoy se toman Radio Carnaval. Hoy día vamos a estar conversando, o mejor dicho, van a estar conversando. Porque a mí cuando llegaron me dijeron, queremos que salgan del estudio y se vayan ustedes. Hoy día queremos solo mujeres acá en la Radio Carnaval, Héctor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres hoy van a filosofar. ¡Ah, qué maravilla! Así que para eso estamos junto a la profesora Pilar Jarpa. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Junto a Paloma Fernández. Hola, Paloma. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy feliz de estar aquí. Y junto a la presidenta de la Junta de Vecinos Aconcagua Sur, y también dijo que era parte del COSOC Nacional, imagínate. Marisol Rivera. Hola, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Así que vamos a conversar, vamos a hablar sobre distintos temas, pero me gustaría partir con algo que va a ser controversial. Profesora, ¿los hombres en la casa ayudan, colaboran o es lo que tienen que hacer, trabajar en la casa también, lavar los platos, cuidar a los niños? ¿Es verdad eso? Es verdad eso. Bueno, si lo miráramos desde la perspectiva de la filosofía, lo que llamamos epistemologías feministas o nuevos modos de entender, de pensar, de comprender el mundo, por supuesto que sí, o sea, debería haber en primer lugar formas de igualdad que respeten a su vez las diferencias, pero en que tanto mujeres como hombres somos finalmente humanos. Por tanto, todas las labores, también el desarrollo en el espacio público, en todos los lugares pueden y deben ejercer el mismo tipo de funciones y tener roles en igualdad de condiciones. Pero las mujeres hay puntos complejos para la vida de una mujer. Muchísimos puntos complejos, pero por ejemplo, volviendo a su pregunta de si los hombres ayudan o colaboran, o deben también, por ejemplo, en el mundo doméstico, que principalmente las mujeres históricamente han sido relegadas a esos espacios. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, conversábamos con Paloma la otra vez, cuando un hombre va a una reunión de apoderados, todas decimos, ay, qué amoroso el papá, pero cuando una va a la reunión de apoderados dice, con su deber nomás cumple, ¿cierto? Sí. Lo mismo si vemos a un papito en la calle con la guagüita colgando en el portabebé, decimos, ¡ay, qué lindo! Y hasta una misma se derrite, dice que papito corazón, ¿cierto? Claro. Pero a nosotros nos como que nos toca como si fuese algo totalmente natural, que debemos cumplir esas funciones y en realidad debieran ser totalmente compartidas. Es como obligación, yo me lo veo como más que deber. Como que el hecho de ser mujer, el hecho de haber dado a luz, es
tu obligación ser madre, tu obligación hacer las cosas en la casa, tu obligación ser una profesional y hacer todo en la casa, porque así es profesional, hace las cosas en la casa, cría a los hijos, es múltiple. Claro, pero eso te puede generar al final, por ejemplo, dobles jornadas laborales, o sea, tú sales de tu trabajo remunerado y llegas a la casa a un trabajo que no te remuneran, ¿no? Y que por una cuestión supuestamente biológica tú estás obligada a hacer. Entonces es ahí donde debiera haber una vida más complementada y una participación también de los hombres, hermanos, padres, etcétera, más participativa y equitativa. Más participativa, claro. Interesante, ¿eh? O sea, la participación del hombre en lo complejo que es la pareja, por ejemplo. Y tenemos que vernos como personas, como pares. La pareja tiene que verse como par y no tiene que verse como, no, yo tengo que trabajar y tú tienes que quedarte en la casa. No, porque tiene que ser los dos. De alguna manera tienen que salir adelante, ¿no es cierto? Exactamente, y también porque esas formas de equidad hacen que una pareja funcione muy bien en otros planos también. ¿Por qué negarles, y aquí me voy a poner de parte de los hombres, a veces negarles la posibilidad de participar en la crianza? A veces nosotras mismas nos ponemos en una posición, ay, pero no tomes la guagua así, o no te metas acá porque no sabes, no vas a saber hacerlo. No, también nosotras tenemos que abrir un poquito la cabeza y como sacar esa idea como de que sabemos y controlamos más las cosas, ¿no? Para que haya una... salir de eso, creo yo, porque una igual somos hijas de la sociedad que nos tocó, en definitiva. O sea, yo creo que puedo hablar con todas las mujeres que están aquí, que a nosotras nos enseñaron a ser como somos. O sea, el tema de, no sé, de cruzar las piernas, de que, por ejemplo, oye, no hables tan fuerte, tienes que hablar más despacio, tienes que ser más delicada. Eso no es de señorita. Una señorita. Entonces, claro. Eso para nosotras igual es como que siento que desde que somos jóvenes, desde que somos pequeñas, ¿cierto? Se nos atribuyen ciertas responsabilidades y ciertas como maneras de hacer las cosas. O sea, tenemos que hacer las cosas bien y impecablemente. Y mientras, no sé, mi hermano, ¿cierto?, va a jugar a la pelota, yo me quedo en la casa cocinando con mi mamá, y son cosas que se van replicando y es muy difícil salir desde... como de eso de que nos inculcaron, ¿verdad? Claro, y siempre, por ejemplo, había el tema de que si tenemos hermanos mayores, el respeto al hermano mayor, al hermano mayor hay que servirle más grande. Fíjate que quizás eso me ha llevado a un tema a mí también como mamá, porque yo hay ciertas situaciones que, a ver, ¿cómo te dijera yo? Que yo no las pienso en hacerlas, sino que es innato mío, porque me enseñaron así. Entonces yo tengo 3 hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente veo que cuando sirvo a los 3 hijos, veo como el plato más grande al que es como más dueño casa de mi casa. ¿Entiendes? Como que en mi casa clasifico. Y ese es un error mío, como mujer, ¿ya? Porque yo debo servirle a los 3 iguales y tengo una hija. Por lo tanto, incluso mi hija me dice, claro, a él le diste la presa mejor. Y eso es un tema. Y es un tema, pero es algo que a nosotros nos inculcaron desde niña, a respetar al mayor, a respetarse a sí mismo, ¿me entiendes? Y yo también he inculcado en mi casa eso, el respeto a sí mismo, el respeto entre hermanos, sea mujer, sea hombre, pero siempre como que me voy a y es un error grande, que muchas mamás lo hacen, el lucharle el zapato al hijo, pero a la niña no, po. La niña se tiene que hacer las cosas, la niña tiene que lavar la ropa, la niña tiene que hacer el almuerzo, la niña tiene que servir la comida. Recuerde que puede opinar, que puede mandarnos el WhatsApp al más 569-33-17-3462. Puede seguir esta conversación, puede compartir con nosotros, puede hacerle preguntas a la profesora Pilar Jarpa y a todos los entrevistados, ¿eh? Y también recuerde que puede vernos a través de Instagram en @programa La Pausa.
Bueno, afortunadamente, retomando lo que tú señalas, estamos asistiendo a ciertos cambios, ¿no? Que están mostrando que muchas de eso, de muchas de esas situaciones como las que tú planteas, que hemos aprendido a partir de tradiciones, Claro. son cuestiones más bien culturales, ¿no? Y que precisamente por eso, aun cuando estén muy arraigadas, ¿no? También las podemos ir cambiando. Tenemos ¿no? que hacer un cambio, y un cambio profundo. Y que empieza por nosotras Por también. nosotras mismas. Claro. Claro. De representativa como mujer, nosotros tenemos que hacer un cambio. Y es difícil hacerlo, pero creo que están todas las ganas y eso es lo importante. Hay cosas que han ido cambiando de a poco, ¿verdad? Por ejemplo, mucho se ha cuestionado, un ejemplo así como burdo, pero el hecho de que, por ejemplo, cuando mostraban los programas en la televisión y los comerciales salían toallitas menstruales, había un líquido azul. Como si fuese un estigma que las mujeres Exactamente, menstruan. que es algo normal. O que, claro, o por ejemplo en los comerciales de depilación las mujeres salen depiladas depilándose. Entonces hay un tema de un Sí. estigma. Sí, es terrible porque está como una pierna completamente depilada y se están afeitando, así que Claro, qué burdo. exacto, Entonces exacto. igual creo que es bueno que ahora ya de a poco se va cambiando el tema de que nos estamos sintiendo más mujeres porque nos vemos que nosotras, las mujeres que salimos día a día, somos las mujeres de verdad. Exacto. Que las mujeres de verdad no son aquellas que menstruan con un líquido azul en la televisión. No estamos reales, que sí, somos reales, totalmente. no somos, Entonces, de ahí creo que parte el cambio. Y yo pienso que ahí, bueno, hay algo muy importante y es que el tema del afecto y del amor debe partir por ese amor hacia nosotras mismas. Ahora, ese amor no tiene que ver necesariamente con la autoestima, ¿no? Es un amor más profundo, que es la base también para amar a otros y a otras, ¿no? Exacto. Eh, Amarse entre nosotras mismas, respetarse entre nosotras mismas. A los cuerpos que tenemos, ya no seguir el mandato como de que los cuerpos bellos son aquellos cuerpos súper delgados, súper estilizados que aparecen en la tele, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahí igual algo que me gustaría quizás comentar y reflexionar para las personas que nos están escuchando en la casita, ¿cierto? Sobre todo a las madres, que muchas veces suele pasar que una cuando es madre se siente menos mujer, se siente más madre y menos mujer. Menos mujer, Como que claro. yo soy quien soy en tanto que soy madre. Exacto. Entonces, y sería bueno que reflexionemos al respecto y digamos, pucha, ¿sabes qué? Tu cuerpo de madre, ¿cierto? Con estrías, ¿cierto? Todo Con es- los pezones heridos por la amamantar, todas esas por cosas, los todo eso. años que han pasado. Exactamente, y las mujeres son bellas como son porque son mujeres y tal cual eres, no importa tu peso, ¿cierto? El cuerpo delgado que comentaba la profesora, ¿cierto? Si tiene más vello corporal que otro, y eso es lo importante, que desde esa base de aceptarnos a nosotras mismas nos amemos y nos cuidemos porque es la única manera que tenemos para vivir mejor. Y nos cuidemos entre nosotras mismas, nos respetemos entre nosotras mismas. Porque también hay un tema ahí que de repente también entre nosotras nos criticamos. Totalmente Nos de acuerdo. criticamos como somos, como vestimos, como vamos por la calle, mira esa persona aquí, esa persona acá, pero también tenemos que ver que somos mujeres y tenemos que apoyarnos entre nosotras, Sí. no criticarnos. Ahora, respecto a lo que planteabas tú, Paloma, además de las mujeres que son madres y que como que empieza a haber a verse conflictuadas ahí, también las mujeres que llegan como a la mediana edad, ¿no? Que llegan luego a la menopausia, que como que la medicina nos ha enseñado que eso es que estás enferma, ¿no? Claro. Y todo lo contrario, habían muchos grupos étnicos y otras culturas que consideraban que ese era precisamente un cambio de piel. De piel, ¿no? exactamente. Y que también es una posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? En el momento en que a lo mejor ya dejaste de criar, que se abren otras perspectivas, otras posibilidades. Que puede salir a la vida cotidiana, a terreno, hacer otras cosas en su vida. ¿Sí? Y respecto a Sentirse importante. a lo que tú decías, ¿de dónde viene aprender? Hay dos palabras muy bonitas que vienen de las teorías feministas y de los activismos. Una es la sororidad, ¿no? Exacto. con que nosotras habla como de una solidaridad, ¿no? Así como la fraternidad, pero
entre mujeres, ¿no? Y la base de eso es la igualdad. La igualdad. Y hay otro concepto que viene de las filosofías, las filósofas italianas, que habla del affidamento. Y el affidamento es, además de ser sororas, considerar nuestras diferencias, pero acogerlas. Exacto. Entonces ya no se produce eso que comentabas tú, si empezamos a practicar eso en nuestro mundo cotidiano. Salimos de ese circuito de, por ejemplo, criticar a otra mujer, ¿no? De estar siempre poniendo como una suerte de castigarnos entre nosotras mismas. ¿No? Claro, es por supuesto. Y es difícil, he dicho, es difícil muchas veces, pero en definitiva, de verdad es difícil el cuidarnos, porque venimos de una vida, ¿cierto?, muy competitiva. O sea, por ejemplo, en la escuela, las chicas, las niñas, ¿cierto?, pucha, ya cuando están en la educación básica y empieza a ver que hay niñas, ¿cierto?, que crecen más rápido, que no sé, pues empiezan a salirles senos, que empiezan a crecer, en definitiva, una se siente echada para atrás, una se siente menos, se siente... Y que los niños la siguen más a esa porque es más bonita, porque tiene otras cualidades, claro, y les llama la atención, y entonces se sienten el patito feo, como claro, se dice en el colegio. Y totalmente. pasa en toda índole, no solamente como yo creo que la básica, en la media, en la universidad, nosotras mismas las mujeres adultas, de repente no nos valoramos ni nos apreciamos como somos, y no nos decimos, a ver, por ejemplo, yo veo a alguien vestida de una manera y digo, ¡ay, qué linda, que te ves! Y por Dios que te sientes bien, que alguien te diga que te ves bonita. Te arregla todo el Te día. arregla todo el día, y eso es importante. Y solo una tomada de mano, a veces a mí me pasa, a una vecina, me la encuentro en un negocio y le tomo la mano y le digo cómo está, y empieza a hablar, y empieza a expresarse, a decir algo, y me dice, ¿sabes qué? Yo esto no lo converso en mi casa. Y hablamos del silencio, del guardarnos, el no conversar, el no conversar. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a ser criticada, a lo mejor la otra mujer le va a escuchar, pero esa mujer va a comentar todo lo que habló, y por eso nos guardamos. Sí, y es muy importante lo que tocas, porque, bueno, hay como un pacto entre líneas, ¿cierto?, que todas las mujeres tenemos y teníamos hace mucho tiempo, ¿cierto?, el tema de guardar silencio. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotras normalizamos mucho el guardar silencio. O sea, por ejemplo, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, no sé, si a mí algo me pasaba, o me acosaron, o por ejemplo, no sé, en el metro me pasó algo, o si ni Dios quiera con algún familiar, que van a decir, es que tú te lo buscaste. Exactamente. Es que bueno, es que tú no tienes que estar con falda, es que tú no tienes que salir de noche. O el escote. Tú andabas provocando. Claro. Provocando. Entonces una tiende a guardar silencio porque sabe que a pesar de que uno es la víctima y se entiende a sí misma como que es víctima, si tú le dices a alguien más te van a juzgar. Y eso no es lo que nosotras buscamos. Nosotras buscamos contención, nosotros buscamos que nos entendamos, ¿cierto? Porque a todas le ha pasado, lamentablemente a todas le ha pasado. Pero lamentablemente nos llegamos a enterar de esas experiencias a lo mejor ya de adultas, ¿no? Cuando nuestras madres, nuestras abuelas han vivido situaciones de acoso, situaciones de violencia, pero se las callaron. Entonces romper ese silencio es tan importante, y eso pasa por recuperar esas bases de afidamento, como decían, ¿no? En practicar el tema de dar una mano, de dar un abrazo, de escucharnos, de salir de ese círculo que también es violento, ¿no? Y nos va a hacer muy bien también, porque es necesario, porque ya sabemos que es probable que si una, no sé, va a una plaza, en esa plaza todas las mujeres que han estado ahí han tenido alguna situación de acoso, han tenido alguna situación de violencia. Tú empiezas a conversar y te das cuenta que tu problema es tan chiquitito comparado con todo lo que hay a tu alrededor. Esa es la verdad. Y es heavy saber que muchas personas se lo guardan y que no tienen con quién hablarlo. Entonces igual yo creo que esa es la invitación que podríamos dejar
creo que hablo por todas las presentes, ¿cierto? A intentar Claro. romper ese silencio, intentar buscar a alguien que te ayude, una vecina, una compañera de trabajo, algún familiar en quien confíes, porque es difícil. Pero en definitiva, hay que buscar. Es difícil por la crítica que te va a venir después, Totalmente. porque ese es el tema. Por eso mismo te decía yo que entre nosotras tiene que haber un vínculo fuerte para apoyarnos, porque el que yo hable significa que yo voy a guardar pero también voy a dar un consejo para Claro. ayudar y apoyar a esa persona. Y a veces uno solo necesita que la escuchen. Que la escuchen, nada más. Nada más, ni un exactamente. consejo, ni que hagan algo respecto. Claro. Con alguien, con sentirse escuchada es un alivio tan grande. Exactamente. Con volver a escucharnos, hacer lo que hacían las ancestras, ¿no? Círculos de encuentro, De encuentro de conversar. mujeres, Sí. claro. Es, ¿Mm? Por otro lado, también incorporar y poner atención en temas intergeneracionales, ¿no? En escuchar a nuestras viejas, por ejemplo. ¿No? las experiencias de vida. Las experiencias de vida. Sí. No generar exclusiones respecto a la forma en que pueden compartir esas generaciones mayores con las nuevas generaciones, ¿no? Ese era un tema que aparecía cuando estuvimos ahí en la Junta de Vecinos, Sí, ¿no? sí. De qué hacer, cómo todos estos aparatos que tenemos, que se supone que son para comunicarnos mejor, nos van llevando a una vida súper de encierro, cada cual atomizado en su mundo, ¿no? Con su celular. Eso Claro. decían muchas La mujeres ahí conversación, en la Junta de claro, Vecinos. la conversación. Pero es que yo ya no sé qué existe. decirle a mi nieto o a mi nieta porque está siempre ahí en el celular, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a escucharnos, ¿no? A volver a generar espacios, ¿no? En que podamos compartir y contenernos y acogernos. Sí, el celular se ha empoderado de las casas, se ha empoderado de la vida de cada uno individualmente, que fue un tema que salió en la Junta de Vecinos, el individualismo. Que yo no sé lo que pasa con la vecina, no sé lo que pasa con el otro vecino. ¿Por qué? Porque están todos, la televisión es otra parte, no sabemos todos los programas, y cuando hay un programa bueno, ya ahí estamos todas hablando del programa, pero no hablamos más allá de lo que la vida misma cotidiana nos acecha. Así es. ¿Alguna pregunta que venga de las personas que...? Sí, yo estaba pensando en hablaron sobre cómo poder, no es cómo poder, sino que cómo la sociedad ve el tema de las mujeres. Pero yo lo veía desde el punto de vista de mujeres jóvenes, porque el cambio viene con las mujeres, con las mujeres jóvenes, pero no solamente con las mujeres, sino que con la sociedad joven, la sociedad adulta todavía está con este prejuicio, pero las que más sufren son las adultas mayores. Creo que ellas son las que sufren porque ellas vienen con toda una carga de cientos de años, o sea, no son un cambio de ahora, sino que son cientos de años de machismo, de no poder no poder tener derechos, como por ejemplo el derecho a votar y otros derechos más. Hace poco las mujeres recién pudieron tener la posibilidad de ingresar a la universidad. Y hace poco estoy hablando, no más allá de 3-4 décadas. Entonces, todo eso lleva a que las adultas mayores continúen todavía con esto del machismo, que está cambiando, generacionalmente está cambiando. Pero, ¿qué le podemos decir a ellas específicamente para que puedan tener este cambio? O por lo menos comprender que este cambio viene. Hay un tema bien complejo, ¿no? Porque estamos hablando de minorías dentro de las minorías, ¿no? Es decir, minorías en el sentido respecto a quienes han detentado históricamente un poder, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de patriarcado, ¿no? O del poder más bien masculino que se ejerce en una sociedad. Entonces, esas mujeres mayores quedan aún más
relegadas, ¿no? Y aisladas, ¿no? Socialmente. ¿Por qué? Porque no han tenido, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi abuela. Mi abuelita la sacaron del colegio era preparatoria en ese tiempo, Claro, como para en trabajar. sexto de preparatoria, porque los hermanos Tenían tenían que ir a la universidad, ¿ya? Y no había plata para que todas y todos, entonces a las niñas las sacaron. Exacto. Y ellos además algún día iban a tener que mantener una familia, pero la vida tiene tantas vueltas que ella quedó viuda a los 20 años y no tenía ninguna formación, ningún acceso a nada. Y la vida fue más compleja para ella. Y fue más compleja para ella. Claro, ¿Mm? para poder salir adelante. Entonces, si empezamos a escuchar historias de vida, como dijiste, La mujer. experiencias de vida, Sí. a escuchar a nuestras viejas, queridas viejas, nos vamos a encontrar con historias, muchas de muchísimas claro. historias. Y yo creo Sí. que la única manera es ponerlas en diálogo. El tema es que también actualmente al adulto mayor, sobre todo después en el lapso de pandemia, lo que me di cuenta yo en mi junta de vecinos y en muchas otras entidades, es que enclaustraron al adulto mayor. Ahí, quedó ahí el adulto mayor. Son pocos los que salen de su casa a hacer actividades que están incorporadas. Nosotros siempre tratamos de incorporarlos para que salgan de su casa. Pero tratamos de repente los nietos, y tenemos la culpa nosotros los padres, como de ignorantes. Tú no sabes nada. Le preguntas, oye, ¿qué es del celular? Entonces, y les molesta que tú le preguntes. Entonces yo les digo a esos niños, ¿quién fueron los que le enseñaron los primeros pasos? ¿Quién fueron los que los criaron muchas veces? Porque la madre y el padre estaban afuera, trabajando. El abuelo, la abuela. Entonces ahora es el momento de ocupar el tiempo de vida que tienes al lado de esas personas y enseñarles, sacarlos a pasear, salir con ellos, enseñarles esta vida que es cotidiana, que es diferente. Yo quería interrumpirles un poquito porque nos llegaron unos mensajes de WhatsApp. Seba, te voy a robar el puesto. Sí. Estoy muy buena en esto. Bueno, una persona dijo que buenas tardes y mujeres al poder. Así que muy bien. Y habla mucho del tema, lo voy a leer a la rápida, es que las reglas escritas y no escritas están normadas a través de la Constitución y los medios de comunicación. Y para romper aquello, las mujeres debemos aprender de políticas públicas y crear espacios en los barrios, comunas, escuelas. Y por lo mismo quería felicitar a la Junta de Vecinos, a la universidad y a la radio. Así que muchas gracias por su mensaje. Muchas gracias. Y otra persona habló de una pregunta muy buena, que creo que ustedes me van a dar la razón. Dice, una pregunta para el panel. ¿Cómo podemos educar a nuestros niños y niñas para que haya más igualdad de género? Ahí una pregunta interesantísima. Interesantísima. Así que ahí podríamos... Ahí podríamos... responder. sí. Claro. Yo creo que eso pasa precisamente por esto, por meterse en las políticas públicas, ocupar, empoderarse, estar en distintos espacios y dar una lucha para que estas temáticas sean abordadas desde la infancia. Claro. Porque, por ejemplo, que la escuela contribuya a poner en escena estas temáticas. Sí, y eso es lo que dice, profe, lo encuentro muy interesante porque es algo que yo me he replanteado mucho. Un ejemplo de eso es como cuando las niñas chicas tenían que hacer, tenían que hacer gimnasia y los hombres iban a jugar fútbol. ¿Qué es esa diferencia? Claro, entonces Si yo podían creo hacer que fútbol. para que enseñarle a los niños y niñas el tema de la equidad de género hay que primero hacer que los niños sobre todo no vean a las mujeres como débiles. No vean a las mujeres como menos, a las niñas, ¿cierto? Entonces, dar las mismas oportunidades, en definitiva, a los niños y niñas, que entiendan que son capaces de todo, no como hay los niños fuerza y las niñas otra cosa que no sea fuerza. Exactamente. Y al revés también. Claro, revés totalmente, que las mujeres también se entiendan Ya. a sí mismas como iguales. Entonces, creo que eso es un buen punto para partir. Y eso que hoy día tenemos grandes profesionales del fútbol mujeres. Así y también es. todavía seguimos poniéndole trampas. Exactamente, sí.
bueno, agradecer. Estamos en Radio Carnaval y les recordamos el WhatsApp más 569 33 17 34 62 y nos puede seguir en Instagram por @programa La Pausa. Agradecemos a la profesora Pilar Jarpa por este temazo, es un temazo. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer para mí y espero que tengamos otra oportunidad de hacer algo. Agradecemos también a la presidenta de la Junta de Vecinos Aconcagua Sur, Marisol Rivera. Muchas gracias. Bueno, ojalá que se pudiera esparcir esto más y tener más proyectos a futuro. Y también a Paloma Fernández, que hoy le quitó el puesto a Sebastián y estuvo en los controles. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Muy feliz de estar aquí y espero que les haya dejado algo que reflexionar. Y eso, espero los veamos luego, Seba. Sí, oye, no, todo bien. Agradecer a ustedes también, a Héctor, a la profesora, a todos quienes estuvieron acá, las mujeres hoy en día y hoy al poder en la Radio Carnaval, Héctor. No, espectacular, espectacular, y lo hicieron muy, muy, muy bien, sobre todo Paloma, que ahí estuvo con los controles. Exactamente, estuvo Paloma en los controles, de hecho a mí me dijo, Sebastián, por favor, sal de aquí. Que les vaya excelente y esperemos tener una nueva oportunidad para poder conversar de este y muchos temas más. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Junta de Vecinos Aconcagua Sur, Gobierno Regional de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso presentaron La Pausa, un innovador espacio de conversación financiado por el 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2022,